Un aliento de vida. Palabra de edificación y consolación con el pastor Jorge Enrique Gómez Sánchez. Bienvenidos. Un aliento de vida. Damos la gloria a Dios y les damos en esta hora la cordial bienvenida a su programa que es de gran bendición para todo aquel que nos está viendo. Qué bueno poderle saludar y desearle que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que haga resplandecer el rostro sobre ti. Hoy estaremos hablando de un tema muy hermoso. Una pregunta surgió en la iglesia del Huerto de Dios. Alguien buscó a otra persona y le dijo que Dios podía borrar del libro de la vida a las personas. Así que el título de nuestra predicación se titula No borraré su nombre del libro. Abra su Biblia por favor conmigo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Dice así la escritura: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El versículo 21 dice: Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que la Escritura nos está poniendo como ejemplo a un vencedor. Piense quién o quiénes son los vencedores. Hay tres características fundamentales en este versículo que describen a un vencedor. Un pensamiento. Para los vencedores cuyos actos de justicia los señalan como verdaderos creyentes. Así que este pasaje es para un creyente, pero no un creyente como los que el día lunes llegó y me hablaba, es que a mí me gusta que me lean la Biblia. Y yo le dije, pero ¿tú practicas lo que dice la Biblia? ¿Tú lo practicas, lo vives? No, entonces eres solamente un simpatizante. Y este evangelio no es para los simpatizantes. Porque en primer lugar, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, lo cual habla de la justicia de su vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice Apocalipsis. Ser justo es aquella persona que vive su vida en Cristo. Por lo cual no vive por lo que siente o piensa. Es que yo pienso, es que no te acerques, no. Es la persona que medita en la palabra de Dios. En segundo lugar, el vencedor tiene su nombre anotado en el libro de la vida, porque evidencia que es una persona que ha nacido de nuevo. Por lo cual no será borrado del libro. Otros hablan de que aquí está garantizando la Escritura que la salvación no se pierde. Pero no me deje, no voy a entrar a tocar ese tema, sino solamente le estoy hablando a usted, le estoy diciendo que dice la Biblia en Apocalipsis 3:5, no borraré su nombre del libro de la vida. Al vencedor se le da una promesa, que es producto no de su profesión. Hoy vemos mucha gente profesional que se hace llamar cristiana, pero esa profesión los ha llevado a ser religiosos, pero nunca han nacido de nuevo. Y es cuando el evangelio comienza a ser vituperado. Es cuando el evangelio comienza a sufrir un escarnio. Porque una persona que ha nacido de nuevo sabe que ya no vive para sí, sino vive porque Cristo vive en él.
Dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice la Biblia, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por eso quiero ponerle a usted un contexto de todo ese mensaje que en esta oportunidad fue dado a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. ¿Sabía usted que Sardis significa los que escapan o renovación? Los que escapan. Escapar significa que la persona estuvo en ese lugar, pero decidió no permanecer en él porque quería preservar su vida. Eso nos indica de un nacimiento nuevo. Aquella persona que está sin Cristo ha decidido salir del pecado, ha decidido salir del mundo de las tinieblas. Estaba ahí, pero decidió salir porque quería escapar. La palabra Sardis significa renovación. Renovación se entiende como un resultado de una acción que adquiere una persona que le hace parecer nueva, porque ha establecido aquello que se había interrumpido. Dios quiere llamar al hombre. Y en este tiempo donde mucha gente se puso triste porque nos han prolongado la cuarentena. Muchos ya tenían planes, muchos ya tenían propósitos y quizás no hemos aprendido lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo de reflexión. ¿Cuántos hogares se ha subido la tasa de violencia intrafamiliar? El 75% según las estadísticas. Tú has aprendido de esa lección a convivir, y no solo a convivir, sino a amar y a respetar a aquella persona que Dios te dio por compañera. Esos hijos que desean que tú te acerques y compartas un tiempo. Así que, ¿por qué no te renuevas? ¿Por qué no escapas de lo rutinario y empiezas a ver lo hermoso que hay en la vida? Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones, aquellas pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Así que permítame leerle unos versículos anteriores para que usted entienda a qué se refiere la Biblia cuando se habla de nacer de nuevo o ser renovado o escapar. Dice 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por ello, el nombre de Sardis es escapar o renovarse. Estamos dando respuesta a una pregunta. ¿Será que el nombre de una persona que un día recibió a Jesucristo es borrado del libro de la vida? Imagínense en mi caso, cuántas veces yo creo que hasta ya estaría tachado ahí, borre. No, déjeme demostrarle por la Biblia, hacer una exégesis de este versículo. Si comprendemos un pensamiento, el significado del nombre, que para Dios es lo que representa a la persona, nos es fácil comprender el mensaje a la iglesia de Sardis y por qué Dios le dijo, no borraré tu nombre del libro de la vida. Así que tomar el versículo 5 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis y hacer una doctrina de él es un gran error. ¿Por qué un gran error? Porque aquella iglesia de Sardis estaba viviendo algo delicado. Sardis era una capital, una ciudad capital del antiguo reino. Estaba ubicada sobre una montaña alta y escarpada, así que era una fortaleza. Cuando Ciro el Grande quería conquistar el imperio de Crespo, el rey de Lidia, Sardes, no se rindió fácilmente, luchó.
y no permitió que la invasión llegara. Hasta que tuvo una gran sorpresa, se durmió y fue finalmente conquistada la ciudad. Así que vaya pensando usted, Sardis, Dios me llama de escapar, o Dios me llama de renovarme. Y es ahí donde la Biblia nos muestra que la iglesia en este tiempo tiene que renovarse. Y vamos en el afán de nuestro día. La gente salía de su trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Los días domingos salía de su casa a la iglesia, de la iglesia nuevamente a su casa. Y todo se había vuelto rutinario. Escuchábamos el uno hablar, al otro debatir. En la calle se veían los hermanos de X iglesia, la otra iglesia. Y era un conflicto, pelea de intereses. ¿Dónde quedó todo eso? Así que la iglesia de Sardis, Dios le llama la atención. Y le llama la atención por su decaimiento espiritual. Le estoy haciendo un trasfondo de lo que había pasado y lo voy a traer a nuestros días. Es así que Apocalipsis 3:2 dice, despierta, fortaleces lo que queda de fe antes que se acabe. Vuelvo y se lo leo. Le estoy leyendo una versión más fácil de comprender. Despierta y fortalece lo que queda de fe antes que se acabe, porque he visto que tus obras no son lo suficientemente buenas ante los ojos de mi Dios. ¿Cuántas personas predicábamos la prosperidad? ¿Cuántas personas vendíamos los milagros? Hoy Dios ha destruido todo aquello. Escuchaba yo de labios de mi esposa que escuchó en la internet, mucha gente niega a Dios, que no ve, pero sí aceptan un virus que no ven. Reflexiona por un momento. Así estaba esta iglesia. Y Dios le dice, renuévese. Así que a la iglesia de Sardis se le llamó a renovar su primer amor. Hoy Dios nos llama a lo mismo. Renovemos ese primer amor. Ese primer amor cuando tú dabas todo por Dios. Cuando eras el primero que llegabas a la iglesia, no hallabas que llegara el domingo, el día del culto para correr. Hoy no quieres que llegue. Y ya estando en tu casa, y todavía nos quedan otros cuantos días, no sé, meses, y ya nos desesperaremos. Calma, reflexiona, estudia la palabra, no corras. Así que a la iglesia se le llama a renovar su primer amor. Ya lo habían dejado. Se encontraban en un estado lamentable. Apocalipsis 3:3 dice, así que no olvidéis lo que has recibido. Escúchalo, obedécelo y cambia. Dice la Biblia, si no despiertas, no despertamos. Vendré a ti como un ladrón y no sabrás en qué momentos te sorprenderé. Estamos afanados porque acabe la cuarentena. No hemos entendido el mensaje de Dios. Un tiempo a solas de reflexión de calidad. Esto nos llama hoy a reflexionar. Miremos la televisión. Esta semana que se llama Santa. Quizás la va a saturar la idolatría a través de la televisión y todos los medios. No hay límites para ninguna persona religiosa que quiere vendernos sus ideas. Perdonarnos cuando no lo podemos hacer. Solo Dios. Por eso Dios llama a la iglesia de Sardis a una renovación. A que escape de un estado y venga verdaderamente a ser un vencedor. Porque al vencedor se le dan vestiduras. Al vencedor no se le borra el nombre. Al vencedor es declarado ante el Padre y sus ángeles. A la iglesia de Sardis se le dijo que estaba como muerta. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. A la iglesia de Sardis se le exalta por un remanente muy pequeño. Pero se le dice, despierta y ocupa tu lugar. Tú que eres un remanente, que has guardado la sana doctrina, que has guardado esa santidad. Despierta, es tiempo de clamar. Es tiempo de llamar a un familiar y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Ya has reflexionado? Vamos a orar, vamos a inquietarnos. Dice Apocalipsis 3:4,
Sin embargo, aún hay pocos de ustedes en Sardis que no han manchado su ropa. La tienen blancas. Ellos caminarán contigo vestidos de blanco porque son dignos. Así que recuerda que el vestido blanco refleja una vida justa. Y esa vida es la que justifica al creyente. Pero ¿quién justifica al creyente? ¿Sus obras? ¿Sus actos? ¿Quizás ir y repartir mercados? No. Dice Romanos 5:10, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. No me cansaré de decirte, ven a Cristo Jesús. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Así que un cristiano no se justifica a sí mismo. Un cristiano no se justifica por pertenecer a cierta denominación. Un cristiano se justifica porque ha creído en que el Hijo de Dios dejó su trono de gloria y vino en busca del hombre. Tomó cuerpo de hombre, cargó el pecado del mundo, murió en la cruz, pero resucitó en gloria. Así que teniendo en claro la idea de que la iglesia de Sardis, Dios le estaba llamando a decir, tú eres algo que no eres. Y si tú vienes nuevamente y ocupas tu lugar, escapas de tu estado en que estás y te renuevas, serás un vencedor. Yo sé todo lo que haces. Pareces que estar vivo, pero en realidad estás muerto. Así que Dios le exige que persevere, que se prepare, que luche para obtener una victoria. Por lo cual se le dice que si la persona que sale de su estado y no se conforma con su vida, que no puedes tolerar a tu esposa, ve y arrodíllate y dile, Señor, dame amor. Señor, dame paz, dame tranquilidad. Comienza a trabajar con ella. ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué quiere ella de ti? Y cuando te des cuenta, tu hogar ha sido transformado. Esos son los vencedores que Dios llama. Dios no está llamando vencedores para que estemos mostrando algo que no somos. Porque la Biblia dice, el que salga victorioso irá vestido de blanco. Y no quitaré su nombre del libro de la vida y delante de mi Padre y de sus ángeles. ¿Por qué quiero llevarle a que usted se dé cuenta que nadie es victorioso si no lucha? Pero ¿cuál es la lucha del hombre hoy en día? Porque muchos creemos que la lucha es porque no valoran lo que hacemos o porque no reconoce lo que somos. Déjeme decirle que esa lucha a la cual la Biblia se refiere es la lucha interior que hay en nosotros. Esa lucha que nos lleva con tendencia al mal y no al bien. Dice Romanos 7:21. Así que he aprendido esta regla, que aunque quiero hacer el bien, el mal está aquí conmigo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una inclinación al mal. Porque nosotros adquirimos una sabiduría y no la verdad. Santiago 3:15 dice, la verdadera sabiduría. ¿Hay de ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con una buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso, dice la Biblia. No es orgulloso. ¿Qué es la persona orgullosa? Aquella que cree que porque dio una palabra y casualmente le coincidió con lo que está haciendo la iglesia, ya se llevó todas las flores. No, amigo, ten paciencia. Dice la Biblia, pero si ustedes están llenos de celos y de rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino es terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Le estoy a usted haciendo el trasfondo para que lleguemos a una verdad. ¿Dios borra del libro de la vida a alguien? Génesis 6:5 dice, y vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los hombres y de los pensamientos del corazón era de continuo solamente al mal.
¿Por qué? Porque en Génesis 3:22 dice la Biblia, luego el Señor dijo, miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Así que el bien y el mal está en mi interior, el interior del hombre. El apóstol Pablo lo explica en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 22. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo, aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley del pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dice el apóstol. Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en mi mente soy esclavo de la ley de Dios, pero en mi naturaleza humana soy esclavo del pecado. Tú quieres ser libre en tu interior y recibir el poder que te transforma de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, aunque el hombre se corrompe con todo lo que ve. Una propaganda y hay mujeres desnudas, hay prohibiciones. Hoy en día, ¿cuántos países están sufriendo este flagelo? Porque permitieron el aborto, permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no podemos decir matrimonio, porque el matrimonio establece que es un hombre y una mujer. Por eso se llama matrimonio. Y toda esta lucha del hombre ha salido de su interior. Y Dios llama en medio de este tiempo a vencedores. Vencedores que puedan vestir ropas blancas, ropas de justicia, pero no mi propia justicia, sino la justicia que viene de Dios. Hombres que sean vencedores para que su nombre no sea borrado. ¿Eso qué quiere decir? Que el creyente que ha recibido a Cristo un día en su corazón y le ha aceptado es renovado y cambiado. Y esa persona ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1 dice, así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús. Esos son vencedores. Porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, nos liberó de la ley que trae pecado y muerte. La ley no tenía poder, porque nuestros deseos naturales la debilitaron. Pero Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca, y como una ofrenda para pagar por el pecado. Así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados tal como exige la ley. Ahora, dice la Biblia, no seguimos los deseos naturales, sino seguimos al Espíritu. Los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos. Pero los que viven en el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. O sea, los vencedores. ¿Qué necesidad hay? Si usted cumple con todo en una empresa, de que de un momento a otro le pasen la carta de renuncia. Hay oportunidades en las empresas. Se le llama la atención, se le amonesta, se le indica. Pero si la persona no desea estar, es porque nunca estuvo en la empresa. Así pasa en el reino de Dios. Así que decir que una persona es borrada su nombre, no puede ser, porque nunca ha pertenecido al reino. Nunca ha entendido que su vida en Cristo está sustentada por la palabra. Que su vida en Cristo está sustentado no por una naturaleza que le lleva cautivo al pecado, sino que lo lleva a la vida en Cristo. Pero ¿por qué muchas veces pecamos?
Porque en nuestra vida no hay palabra, no hay doctrina, no hay estudio. Solo queremos oír cosas que nos digan todo está bien, nada malo pasará, reprendemos el virus. Pero Dios quiere eso. China se ha venido recuperando, pero dicen que ha nacido otra epidemia. Dios llama a todo mundo en este momento a que preste atención, a que ponga su mirada en el Señor, que sea un vencedor. Así que hacer una doctrina sobre un versículo es un gran error. Hay doctrinas fundamentales, hay doctrinas esenciales y hay doctrinas que son elementales y no esenciales. Y básicamente la doctrina de la salvación en sí misma es esencial en que Cristo Jesús murió por ti y por mí. O sea que la doctrina fundamental de la salvación es una: Cristo pagó por ti un gran precio. Y Él no va a estar anotándote y borrándote. Porque entonces, ¿cuál es tu identidad? Tu hijo comete un error, lo hablábamos el día domingo. Y por el hecho de que el hijo cometa el error, no quiere decir que el padre le va a quitar el apellido. Lo sigue conservando. Es algo que va en su naturaleza, en su ADN. Nadie nos lo puede quitar. Nadie nos puede desheredar. Porque llevamos en nuestra vida, así eres en Cristo Jesús. Cuando tú vienes a Él, Dios conoce a los que son suyos. Apártese todo aquel que hace iniquidad. Hechos 4:12 dice: solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo tiene el poder para salvarnos. Así que esa doctrina es inamovible. Jesucristo murió por ti. Lucas 24:26 dice: ¿no saben ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Y Hechos 17:3 dice: les explicaba que en las Escrituras demostraba que el Mesías tenía que morir y después resucitar. Les decía: este Jesús del que le hablo es el Mesías. Así que esta verdad nos muestra que la obra de la salvación descansa en la persona de Jesús de Nazaret y no en una obra que usted pueda hacer. Por eso ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado con lo que escuchas, porque la persona que escribió de la iglesia El Huerto estaba muy angustiada porque le dijeron: su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y buscar un pasaje o un versículo de la Biblia para contraponerlo contra otro no es sabio. Debemos nosotros mirar que a la iglesia de Sardis se le llamó a escapar y a renovar. Y se le hablaba que si ellos lograban escapar o permitir que Dios renovara sus mentes, porque su condición era de muerte espiritual. Decían que estaban vivos, pero estaban muertos. Decían que estaban bien, pero espiritualmente habían dejado su primer amor. Y Dios les amonesta y les dice: no, mira, el vencedor, la persona que es vencedora, acepta el resultado de la justificación por medio de Cristo. Romanos 5:1 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si tú, vuelvo y te digo, tienes dudas de tu salvación, es porque nunca has entendido la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú no has entendido que tienes que llevar tu naturaleza de pecado a la cruz. Si tú lees Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo comienza a hacer un debate. Comienza él a decir: en mi cuerpo hay algo. En el versículo 7 él comienza a decir: el pecado que mora en mí.
Pero en el versículo 8 él comienza a decir que es a través del Espíritu Santo que mora en el creyente que el cristiano es victorioso. Así que dice la Biblia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo tú puedes conocer el poder del Señor si no estás en tribulación? ¿Cómo tú puedes saber que Dios es un sanador si no has pasado por la enfermedad? ¿Cómo tú puedes conocer que Dios es restaurador si tú no has sido restaurado? Y eso no te va a hacer que te borren del libro de la vida. Ten cuidado, si tú eres un vencedor, si tú sabes que en la tribulación Dios está, y que esa tribulación te produce paciencia, y esa paciencia prueba fe, y esa fe no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que, dice la Biblia, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en medio de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la Biblia habla de reconciliación. Reconciliación porque el primer Adán se aparta de Dios. Esa doctrina de que Dios borra y que la salvación se pierde viene de la teología arrianista. Los arrianos aprueban con 5 versículos en la Biblia que se puede perder la salvación. Los calvinistas aprueban o refutan esa doctrina con 200 versículos, porque es que la salvación es por gracia, no por obras. Déjame decirte, si tú crees que en esta Semana Santa no pudiste subir a Monserrate de rodillas y te vas a perder, estás equivocado. No eres un vencedor. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida de Dios como pertenencia de Él. Y mucho menos Dios te va a reconocer como un creyente delante del Padre y de los ángeles. No, no es por obras. Es reconocer que en la muerte y en la obra de Cristo yo soy salvo. Y si debo ser salvo, debo vivir como Cristo vive en mí. Así que ese pasaje, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Recuerde que la vestidura significa la justicia. El creyente ya no es grosero. El creyente ya no dice malas palabras. El creyente ya no vive para sus propias concupiscencias. El creyente sabe que solo en Jesucristo puede encontrar la redención para su vida. Mire lo que dice la Biblia en Efesios 4:22. En cuanto al antiguo comportamiento, despojaos del antiguo hombre, extraviado según la concupiscencia engañosa, dice la nueva versión purificada, y renovaos en el espíritu racional de nuestra mente, es decir, vestidos del nuevo hombre. El vencedor se le dan vestiduras blancas. ¿Y cuál es esa vestimenta? Esa vestimenta es renovaos en el espíritu racional de vuestra mente, es decir, revestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia, que es en santidad de verdad. ¿Cuál es esa santidad? Desechando, dice la Biblia, la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo, dice la Biblia. El que roba, no robe más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la necesaria edificación, para que comunique gracia a los que te están oyendo. Hoy en día vemos que el uno al otro se llama MK, otro, y todo el mundo se va atando. Palabras corrompidas que salen de la boca nuestra. De la misma manera, no asustéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que un creyente vencedor, que dice Apocalipsis 3:5,
tiene un vestido blanco. ¿Cuál es ese vestido blanco? La justicia. No es mentiroso, no es codicioso. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maldecencia. ¿Cuánta gente maldice por todo y son creyentes? Y uno oye su vocabulario y viven de un agitado, mala cara que uno dice, ¿pero quién es? Dice la Biblia, junto con toda clase de maldad, sé bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonando unos a otros, de la misma manera que Dios perdonó en Cristo Jesús. Así que ese pasaje de Apocalipsis está mostrando las características de un verdadero vencedor. Dice la Biblia que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ya le leí a usted qué quiere decir esas vestiduras blancas. Y dice la Biblia, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque es una persona que está identificado con Cristo. Dice la Escritura que un día había una fiesta preparada. Y esa fiesta preparada se mandó llamar a todos los invitados, todos los familiares del líder que hizo la fiesta. Y comenzaron a escudarse el uno al otro. Y el uno al otro decía, no puedo ir, tengo que hacer. El otro, me voy a casar, tengo que mirar las yuntas, tengo cosechas. Y el de la fiesta, con todo preparado, dijo, ¿qué hago? Se va a perder la comida, no es justo. Mi inversión para todos aquellos familiares fue desechada. Ellos no la quisieron aceptar. Vayan por los campos, por las veredas, por donde vaya y fórcelos a entrar. Y dice la Biblia que estaba el hombre de la fiesta, el organizador. Iba pasando y de un momento a otro vio a alguien y le dijo, amigo, ¿qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Y uno lee la Escritura y uno dice, pero ¿cómo así? Si Dios abre las puertas para todo mundo. Todo mundo puede entrar. ¿Cuántos se dicen ser cristianos? Aleluyas, gloria a Dios. Y dan unos testimonios que deshonran a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Y cuando uno ve que le dice el invitado, ¿qué hace usted aquí? ¿Cómo así? Y el invitado dice, pero Señor, es que yo en tu nombre hice. Él le dice, no, yo no te conozco. Apártese de mí. ¿Por qué se conoció a esa persona que había sido forzada a entrar? Que había sido convidada y estaba en la fiesta porque no estaba vestida. La tradición judía dice que aquel que anfitrión, que invita a alguien, le da su ropa, le dice, mire, Josué, yo quiero que usted asista a mi fiesta, así que te voy a poner esta túnica blanca. Jiren, Naomi, quiero que vayas a mi fiesta, te entrego esta túnica blanca. Juan Esteban, tome su túnica blanca. Luz Marina, tome su túnica blanca. Y todos yo sé que son mis invitados porque les he dado una vestimenta. Pero llega alguien y uno dice, pero ¿cómo así? Todos tienen mi ropa, pero usted no. Y es ahí donde la Escritura dice, sáquenlo de acá, échenlo fuera, porque no lo conozco. ¿Qué vestidura tú estás portando? Si alguien te dice que estás borrado del libro de la vida, no. Si en tu cuerpo, en tu vida, tú sabes que Cristo murió por ti y tú estás viviendo lo que antes te dije y has desechado todo lo que te mencioné, no tienes por qué estar pensando que tu nombre lo van a borrar. Dice la Biblia, acuérdate pues de lo que habéis recibido y oído. Dice Apocalipsis 3:3. ¿Por qué? Acuérdate pues de lo que habéis recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré así como ladrón en la noche. Y no sabré ni a qué hora vendré sobre ti. Pero tengo unas pocas personas de Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Esos son los vencedores. Así que si escudriñamos bien la Escritura, miremos que un vencedor está velando porque su Señor viene. Dice 1 Tesalonicenses 5:1 que le compartí el domingo. Y leámoslo el 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón.
No estáis en tinieblas, sino sois vosotros hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros que sois del día, seáis sobrios, habiéndoos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que decir que Dios va a borrar a alguien del libro de la vida no es bíblico. No es bíblico. Porque la Biblia habla de vencedores. Y los vencedores tienen sus ropas, tienen su nombre escrito. Y Dios los reconoce delante de su Padre. Así que la clave es vencer. Se entiende por vencedor a alguien que fue convidado o convocado a una competencia. Superó a su rival y llegó a la meta. Así que la Biblia llama a los vencedores a aquellos que reconocen su naturaleza de pecado. Porque es que la naturaleza de pecado en nosotros seguirá constante hasta el día que muramos. No se puede desprender nadie de esa naturaleza. Por eso tenemos que sujetar esa naturaleza a Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribió esas palabras del viejo hombre que tiene que estar sujeto al nuevo hombre, era porque había un castigo en Roma. Aquella persona que se portaba mal, lo que hacían era colocarle un muerto a la espalda y vendarlo. De tal manera que el muerto se comía ¿a quién? Al vivo. Y eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas que tu naturaleza en Cristo tiene que destruir a la naturaleza de pecado que está en ti. La lucha del creyente es su propia carne. Ya le leí varios pasajes y le demostré que el apóstol Pablo habla de la ley del pecado y la muerte, la ley que me lleva, pero también de la ley del Espíritu. Así que esa ley quiere volverte a cautivar, quiere volverte a renovar, a atrapar. Pero entiéndelo, que la persona, que la ley de pecado, estando en Cristo, lo atrapa, le impide que goce la paz y el gozo que Dios da. Recuerde que hay un pasaje en la Biblia que cuando lleguen todos serán probadas las obras de cada uno. Y si la obra de aquel que fue construida sobre hojarasca, sobre heno, se quema, dice la Biblia, él sufrirá pérdida, aunque será salvo por el fuego. Ten cuidado qué estás haciendo con tu vida. Este es un tiempo para que medites. Tienes 24 horas de un día, todavía faltan como 15 días más para terminar la cuarentena. ¿Por qué no reflexionas y empiezas a llevarte bien con tu esposa? No mires y no desees lo que no puedes cuando tu propia esposa no la valoras, no la amas. Muchos dicen es que no me comprende. No, usted no la comprende, porque si usted la comprendiera, la aprendería a amar y ella lo amaría a usted. No basta solo con pedir perdón y seguir cometiendo el mismo error, porque es como cuando una llaga se abre o alguien se corta con un cuchillo y su llaga está al rojo vivo y se empieza a sanar, se empieza a tratar, pero de un momento a otro vuelve y se mete el dedo en la herida, vuelve y se abre peor. Ten cuidado. Dice Romanos 8:37, al contrario, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿quién es vencedor? Todo aquel que reconoce que Cristo murió por él. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también todas las cosas? ¿Quién encauzará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que decir que por un acto que yo cometí, Dios me va a borrar, es un error. Lo que pasa es que tú te pierdes los privilegios como hijo de Dios
tienes. A gozar. Es como el hijo que va de casa. El hijo estando en casa disfruta de lo que Dios le ha dado. Sale de su casa y ya no tiene los mismos privilegios. No deja de ser hijo, pero no disfruta, no goza de la abundancia, de la paz, de la prosperidad. ¿Cuántos creyentes nominalmente están sentados en una silla? Aleluya, gloria a Dios. Pero ven a la hermana y la morbosean. Pues no está disfrutando. Porque es que Dios nos ha llamado a tener cuidado con nuestros sentidos. El que mirare, dijo Jesús a una mujer, y adulterara en su corazón, peca. Así que Dios es el que te justifica. Dice 1 Juan 5:5, pero todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, ¿tú quieres ser vencedor? Reconoce que Dios es tu Salvador. Dice Romanos 18, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Pero no basta solo con creer, debes obedecer, porque Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta a sí misma. Pero alguno dirá, yo tengo fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú quieres saber si tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Qué clase de creyente eres? ¿Y qué obras evidencian que verdaderamente eres salvo? Una oración no salva a nadie. Es una vida de reconocer y creer en Jesucristo, que es mi Salvador, y que Él me va llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que decir que una persona va a perder su salvación, no ha sabido quién le justifica. Dice la Biblia, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham sabía, dijo, este hijo Dios me lo dio, es la promesa, ahora Dios me lo pide, Dios me dice despójese, voy a despojarme, va al altar, lo lleva. Y cuando Dios ve que él actuó, que le creyó, porque Abraham dijo, yo conozco al que me llamó y es capaz de levantar a este muchacho de entre los muertos. A veces nos equivocamos. A veces pensamos porque oímos tantas voces y permitimos que nuestra mente se cauterice. Pero cuando alguien nos amonesta, cuando alguien nos lleva a la verdad con amor, créame que uno se siente tan miserable por no lograr comprender la verdad de lo que uno debe aceptar, de lo que es de Dios. Yo te invito a ti, para que tú reconozcas verdaderamente a Jesucristo tu Señor, para que vivas en santidad, para que no te apartes de Él. Cierra tus ojos. Así que no tengas temor cuando alguien te diga, es que Dios puede borrar a alguien. No, los dones y el ministerio son irrevocables. Y la gracia es un don de Dios, que Dios nos la ha dado y nadie nos la puede quitar. Ore conmigo y dígale, Señor, yo te invito en esta hora a mi corazón. Tu palabra dice que debo ser un vencedor, porque los vencedores se conocen, porque tienen vestidos blancos. Esos vestidos blancos muestran o son señal de que son verdaderos creyentes. Esos vestidos blancos me identifican, no como un simpatizante, sino como un hijo tuyo. Esos vestidos blancos demuestran que yo te recibí a ti como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor, si me he dejado envenenar la cabeza, ponerme a
ponerme a confiar, ponerme a pensar que puedo perder mi salvación, cuando yo debo es reconocer que en mí debo morir a mi hombre interior y no prestarle lugar a mi mente, sino venir a ti y arrodillarme. Cometer errores es de humanos, pero arrodillarnos ante el Señor es más sublime y decirle: Señor, no lo vuelvo a hacer. Perdóname, lo entendí. Y si tú no lo entiendes, dile: Señor, no lo he logrado entender, pero házmelo entender. Tú me amas, tú me quieres. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dice la Escritura que Dios ha estado llamándonos de una o de otra manera, esperando hasta que te arrepientas. Pero va a llegar el día en que la puerta se cierra. 120 años Noé duró predicando y construyendo el arca, y la gente no le creía. Hasta que un día vino el diluvio, entraron los animales que se suponen que no razonan, se supone que no toman decisiones, entraron voluntariamente al arca. Y el hombre que razona y que sabe tomar decisiones no lo quiso hacer. Dile: perdóname, Señor, yo no quiero razonar, yo quiero entenderte y amarte a ti por lo que tú eres para mí. Padre Celestial, mira a cada persona en esta hora que me ve. Yo lo entrego delante de tu presencia. Y yo te pido a ti, Señor, que ellos entiendan que si son vencedores, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo Jesús. Nada ni nadie. Si, Padre Celestial, yo no estoy seguro de mi salvación, es porque no soy salvo. Es porque no he reconocido, Señor, que tú me salvaste. Por eso, Padre, inquieta a cada persona. No es tiempo de ponernos con tantas tonterías y palabras de que esto va a pasar, de que esto se va a terminar. Porque Dios es soberano y está llamando al mundo a que vuelva a poner sus ojos y su mirada en Él. Porque el mundo ha seguido y la naturaleza nos ha mostrado que vale la pena depender de Él, porque la naturaleza en este tiempo que el hombre le ha dejado descansar, se ha renovado y se ha fortalecido y está mostrando que vale la pena depender de aquel Dios que no vemos. No creas tú en lo que dicen. Dios no lo ves y lo niegas. Pero este virus que tú no ves y que es muerto, no es un virus vivo, sino un virus muerto que está matando a miles. Todo mundo nos tienen encerrados por temor a contagiarnos. Lávate las manos. Ten una buena higiene. Y sal de tu casa solo a comprar lo necesario y ni siquiera salgas. Ten cuidado, porque estamos viviendo un momento delicado. Pero si le tienes temor a Él, tenle más temor a aquel que no te tome como vencedor y que tu nombre no se encuentre inscrito en el libro de la vida. Así que, conclusión, Dios no borra a nadie del libro de la vida. Lo que pasa es que aquel que no está es porque nunca fue escrito en él, porque no tiene las características de un vencedor. Les amo. Comparte este video. Mira, llévalo a miles de personas. Es la manera de tú predicarle a otro. Si tú te has dado cuenta, yo nunca he buscado exaltarme, he buscado predicar y darte bases bíblicas. Aprendí de un hombre de Dios que debemos escudriñar las Escrituras. Así que compártelo, no te detengas, envíaselo a un familiar, envíaselo a un amigo, envíaselo a un vecino. Y que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te amamos en el nombre de Jesús. Un aliento de vida. Palabra de edificación y consolación con el pastor Jorge Enrique Gómez Sánchez. Comunícate con nosotros 312-312-2890, Bogotá, Colombia. Te esperamos en nuestro próximo Aliento de Vida.